¿Alguna vez has sentido que el mundo se detiene en un segundo? Eso es lo que sentimos todos al ver a Amor, consumida por un deseo que no entiende, atravesando el pecho de Akira. No fue odio, fue una programación maldita mezclada con un amor tóxico. Degenereques, prepárense, hoy no solo analizamos un final, hoy vivimos el cierre de una obra que nos enseñó que ser humano es algo que se lleva en los circuitos. Bienvenidos al desenlace de Touwa no Yugure. ¿Qué pasa, Degenereques? Hoy nos dirigimos al epicentro de los sentimientos. El episodio 12 no es solo un cierre, es una explosión de revelaciones. Hoy vamos a ver sacrificios que rompen el alma, el encuentro entre dos versiones de un mismo hombre y un beso. A ese beso frente a la tumba. Si eres nuevo, suscríbete y únete a la comunidad de Degenerek, donde el anime se vive con pasión y un poquito de humor ácido. ¡Vamos allá! Todo comienza con una pregunta que nos quema. ¿Por qué Amoru está en el cuerpo de Yoiyami? La respuesta es tan triste como lógica. El maldito de Yogurata le llenó la cabeza de mentiras, diciéndole que solo con un cuerpo mecánico podría estar realmente con Yugure y Akira. Amoru, en su inocencia corrompida, salta para abrazarlos, soñando con ese concepto de Elsie para los tres, pero su cuerpo reacciona solo. ¡Pam! Inconscientemente, la katana atraviesa a Akira y le arranca el núcleo de energía. Es un momento de silencio absoluto. Yugure reacciona como una leona, alejando a Amoru de un golpe. Aquí vemos la dualidad más dolorosa. La personalidad de Yoiyami, llena de odio y sed de venganza, se mezcla con los deseos de amor. Es un cortocircuito emocional. Yugure lo entiende. Ya no hay vuelta atrás. Para salvar lo que queda, tiene que pelear contra su propia hermana. Mientras el campo de batalla arde, en el laboratorio se libra una pelea de intelectos y rencores. Hakuo, que siempre supo que el profesor Ingram, alias Yogurata, era un bicho raro, decide ponerle fin al juego. Me encanta la frialdad de Hakuo aquí. Usa una cortina de humo y le suelta una pregunta que desarma a este patético villano. ¿Por qué buscas a Touwasa? El profesor intenta esconderse tras una falsa humildad, diciendo que solo quería disculparse por haber descubierto el hackeo. Por favor, Hakuo no se lo compra para nada. Le pregunta directamente, ¿la amaste? Y ahí Degenereques es donde Yogurata se rompe. Entra en un caos total, disparando a las ilusiones de Hakuo como un loco. Pero el destino ya estaba escrito. Hakuo usa la ley reflectante de Hitomoshikoro y ¡boom! Una patada y una electrocución que dejan al profesor carbonizado. Al final, en su último aliento, acepta que sí, que todo ese desastre fue por un amor que no supo gestionar. Una joya de cera. Ahora, volvemos al barro. Yoiyami tiene a Yugure contra las cuerdas. Aquí la psicología del espectador se pone a prueba. Yoiyami le grita sus verdades. Yugure siempre fue la especial, la de las habilidades, la de las responsabilidades. ¿Por qué te dejaste a Touwasa solo para ti? Le pregunta mientras sobrecalienta su núcleo. Es una pelea de despecho y dolor. Amoru intenta recuperar el control. Por esto, Yugure baja la guardia y es enviada a volar. Pero aquí viene el golpe emocional. Yugure revela que Touwasa no se la llevó, sino que ella misma pidió irse con Touwasa. No podía soportar ver más a su hermana sufrir y echarse la culpa a sí mismas. Y aquí el dato que me voló la cabeza. Los nombres de la Outside Series se basan en las horas del día. Touwasa las diseñó así para que, sin importar la hora, siempre estuviera pensando en ellas. Eso es narrativa, señores. La pelea termina con ambas perdiendo un brazo, un empate técnico en lo físico, pero una victoria moral para Yugure. Momento del Epic Thermometer. Estamos en el punto de fusión de Degenereques. Nivel sentimiento mecánico al máximo. El sacrificio de Yugure al sacarse su propio núcleo para salvar a Akira es fácilmente uno de los momentos más heroicos y épicos de la serie. Ver a una waifu dar su propia vida
para salvar al protagonista y a su amado, eso nos llega al Kokoro a todos. Yugure cae. Su energía se agota después de admitir que su tiempo con Akira y Amoru fue su mayor tesoro. Akira solo puede llorar y nosotros con él. Pero aparece Dabao, el verdadero MVP de este episodio, y lo lleva a la Abyss Forge. Y aquí es donde la serie se pone filosófica. El Akira joven conoce al Akira original, un viejo arrugado como pasa, que ha vivido a través de los ojos de nuestro protagonista, viéndolo como a un hijo. El viejo Akira es un crack. Revela que él creó el Elsia para mandar al carajo y los métodos obsoletos de la sociedad. Nos da una lección de vida. Ya sea matrimonio o Elsia, todo se resume en 2 palabras: responsabilidad y consentimiento. El momento en que Yugure despierta en modo autorregeneración y regaña al Akira viejo por meterle ideas raras al joven es el toque de humor perfecto. Y ese cierre, Yugure le entrega el último mensaje de Toguasa al original: te amo ahora y siempre. El viejo finalmente descansa en paz. Cine puro. El mundo sigue girando. Vemos cómo todos han avanzado. Familias formadas, vidas normales seguidas. Incluso Yoyami vuelve a la serie, pero sin recuerdos, como una hoja en blanco. Pero lo que nos importa es el final de nuestros protagonistas, Akira y Yugure en la tumba de Toguasa. Akira pide el permiso a la difunta y le suelta el te amo a Yugure. Ese beso es la culminación de 12 episodios de viaje y tensión. Y justo cuando pensabas que Amoru se había quedado fuera, ella finalmente despierta y es recibida con un abrazo que nos dice que al final la familia se construye con los pedazos que logramos rescatar y los recuerdos que vivimos. Degenereques, ¿qué les pareció este final? ¿Creen que Akira tomó la decisión correcta de hacer Elsia con Amoru y Yugure, o solo era un matrimonio entre él y su pareja predestinada, Yugure? Los leo en los comentarios. No olviden darle like si lloraron tanto como yo. Soy Ichiro y nos vemos en el próximo video. ¡Matane!